Muy buenas, esta vez les vamos a presentar un tema a unos compañeros y yo sobre, bueno, todos los temas que hemos visto en la clase, así que comencemos y vamos allá. El tema que me tocó a mí básicamente es el de sistema métrico decimal. Aquí hay 5 cosas muy importantes para mencionar dentro de lo que cabe este tema. El primero es longitud, masa, capacidad, superficie y volumen. Al menos lo que es el sistema métrico se basa primeramente en metro, ya depende de lo que estemos midiendo. Desde en un principio siempre hemos querido medir, de hecho ahí está la regla, por ejemplo. Se han medido de muchas formas desde tiempos antiguos, ¿no? Pero al menos aquí las que se van a hablar más son las que había mencionado, son 5. Entonces, acá hay algo también muy importante que falta mencionar, que es el siguiente. Lo que son múltiplos y submúltiplos entran en lo que es este tema. ¿Por qué? Porque bueno, voy a mencionar rápidamente una tabla, una medida de longitud. Esta es la de longitud, la que se basa en metros. Es kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Aquí cuando nosotros queremos convertir un ejemplo de kilómetro a metro, bueno, al menos el metro, que es una unidad de medida mucho menor que el kilómetro, se hace de la siguiente forma. Por ejemplo, nosotros debemos de pasar al menos por 2 unidades, sobre 2 unidades más, para llegar a lo que es el metro. Entonces, ¿qué pasa ahí? De que, por ejemplo, tenemos 1 kilómetro. Ese kilómetro lo podemos ir dividiendo de 10 en 10 hasta que podamos llegar al metro. Por ejemplo, aquí 1 kilómetro pues equivale a 1 metro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando la unidad de medida es mayor? Por ejemplo, de milímetro a metro. Bueno, ahí se multiplica. Para llegar a metro necesitamos pasar sobre centímetro y sobre decímetro hasta llegar a metro. Entonces multiplicamos milímetro por 10 por 10 por 10 hasta llegar a metro. De hecho, no es la única unidad de medida. De hecho, ya lo había mencionado al principio, que la otra es masa, que ahí esa unidad de medida se basa por el gramo. Otra es de capacidad, ahí se basa en lo que es el litro. Ya después sale el kilolitro, hectolitro y todas esas cosas. Otro más, también existe el de superficie. El de superficie también se basa en metro, pero aquí no es metro como tal, 5 metros o no sé qué, sino aquí ya se habla de metros cuadrados, kilómetros cuadrados, centímetros cuadrados y todo eso. Medidas de volumen están también, el volumen se mide se basa en metros, y esta ya no va a ser en elevado al cuadrado, sino va a ser elevado al cubo. Kilómetro cúbico, metro cúbico, decámetro cúbico y todo eso. Y básicamente la conversión se hace de la misma forma que había mencionado, a través de los múltiplos y submúltiplos, relacionados obviamente con el número 10. Ya sea que si es menor la unidad de medida, se divide. Si es viceversa, pues obviamente se va a multiplicar. Pero básicamente es eso, o sea, sistema métrico solo son 5: longitud, masa, capacidad, superficie y volumen. Son 3 en total que se basan en el metro: metro cuadrado, metro cúbico y metro simple. Otro en litro y otro en gramos. Y básicamente eso sería todo. En matemáticas y física, un vector es un ente matemático como la recta o el plano. Un vector se representa mediante un segmento de recta orientado dentro del espacio
euclidiano, tridimensional. Un vector tiene 3 elementos: módulo, dirección y sentido. La bebecita Beberín y bebe whisky, fuma marihuana y también se mete piqui, se bella con afriquitana, friki friki. Electromagnetismo. El electromagnetismo consiste, de los imanes más de que polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Yo explicaré unos efectos del electromagnetismo. Uno de esos es el diamagnetismo. Este consiste en que es todo lo opuesto a los ferroarios, digamos, materiales que son repelidos por los imanes. No como, ahorita yo tengo la mano unas tijeras, como se pegan. Es todo lo contrario, que son otros materiales que, digamos, son repelidos por el imán. De ahí seguiríamos con el efecto Faraday. Este consiste en demostrar la interacción entre un campo magnético y la luz. De ahí seguimos con el efecto Joule. Este genera más o menos corrientes por efecto de algún efecto más, con otro material, digamos como dice el cobre o cualquier otra cosa así, lo cual podría generar energía cinética. Esto puede generar propiedades de calor que nos vienen a parte de otras fuentes, como fuego, todo eso. Y aquí seguimos con la espectroscopía dieléctrica. Esta mide las propiedades dieléctricas de un medio molecular como función de frecuencias. Fuerza intermolecular. Es cuando los átomos pueden formar unidades estables llamadas moléculas mediante la compartición de electrones. Esto es más o menos lo que hemos visto más. Ya es lo que más se me ha pegado. La luminiscencia. Esto genera las altas temperaturas. Digamos, cuando energía cinética se une, pueden generar bastante calor, por así decirlo, en altas temperaturas. Pero lo cual no sería como calor ya de otros aspectos naturales, por así decirlo, el fuego, todo eso de nuevo, sino que esto genera luz, pero no es una luz caliente, por así decirlo, una luz con temperatura, sino esto es una luz fría. De aquí seguiríamos con el efecto Meissner. Este consiste en la desaparición de campos magnéticos en el interior de un material en su estado crítico, en su punto crítico, digamos, de baja temperatura. Se desaparece el efecto del campo magnético, y lo cual causa la desaparición de este. Permeabilidad magnética. Este se le denomina permeabilidad magnética a la capacidad de una sustancia o medio de traspasar el campo magnético, por así decirlo. Podría ser, digamos, cualquier fierro o lo que sea, cualquier ferroario que pase por un campo magnético y no sea atraído. Como es sí pasa, pero sí se pega. De aquí seguiríamos con la permeabilidad. Es una constante en la física, lo que describe como campo eléctrico afecta, y esto describe más o menos lo que un campo magnético, ¿no? Lo que afecta y lo que afecta el campo magnético, digamos así. Otro campo magnético puede unirse al campo magnético que ya existía, por así decirlo, otro imán, pero no tengo otro imán. Y aquí lo que afecta es cualquier objeto. Me tocó el campo eléctrico y su fórmula de este es la fuerza que recibe la carga sobre una carga de prueba. Este nos está diciendo más que nada sobre que el campo eléctrico es un campo que tiene electricidad estática o dependiendo de la electricidad que se ocupe, y esto va a generar electricidad en su mismo campo, en una circunferencia o algo así. Por ejemplo, un ejemplo de esto puede ser un globo, que si lo frotamos con nuestro cabello, el cabello pierde electrones, los cuales se van hacia el mismo globo. El cabello pierde electrones, los cuales recibe el globo. Esto más que nada porque el globo es un objeto, ¿cómo sería?
es neutro en electrones, no tiene electrones, es neutro, o sea, no se puede atraer ni repeler con otros objetos que también sean neutros en electrones. Lo cual significa que pues al rotarlo con nuestro cabello, esto lo que va a ocasionar es que el cabello pierde electrones, los cuales van a pasar directamente hacia el globo, dándole la capacidad de tener un campo eléctrico. Y bueno, eso es lo que consta el campo eléctrico, y ya les dije también la fórmula. Y pues nada más sería eso. Bailemos ya, aplaudiendo puede que es lo mejor. Tienes que moverte, sigue tu paz, mantén el balance para bailar el dance. La siguiente ley de la que hablaré es la ley de Ohm, que fue postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, el cual dice que es una ley básica para entender los principales fundamentos de un circuito, los circuitos eléctricos. Y pues no quería enrollarme más, eso es lo que puede decirse de estas. Por cierto, tiene una fórmula que la representa, podría aquí ponerla el editor si sería tan amable, si no, pues es fácil de buscarla en internet. Y de todos modos podría decírselas, es B igual a R por I. Esa es la fórmula que lo representa. Y pues, ¿qué más podría decir? Eso sería todo. Muy buenas, pues a mí me tocó lo que es el campo magnético, que más que nada nos quiere decir que es una descripción matemática de lo que es la influencia, la influencia de lo que es, algo magnético, como un imán, etcétera, algo que atrae a los metales. Principalmente el campo magnético, pues nos quiere decir que pues atrae materiales que son magnéticos, o sea, que pueden ser magnetizados. El campo magnético, pues más que nada en cualquier punto específico puede ser atraído, como lo es el campo magnético de la Tierra, que ya lo hemos demostrado en algún video con una aguja, un corcho y agua. O sea, directamente iba hacia el imán, ya que como estaba imantada y estaba magnetizada, pues directamente iba hacia ella, así que pues era lo que hacía, seguía el campo magnético tal cual. Así es lo que pasa en la Tierra, por eso la brújula normalmente apunta hacia el norte, porque el campo magnético siempre apunta hacia el norte, excepto en una época del año que apunta hacia el sur, pero eso es una vez cada cierto tiempo, pero normalmente apunta hacia el norte y es hacia donde normalmente las brújulas apuntan. Por eso las brújulas apuntan al norte, porque el campo magnético lo trae hacia allá. Y bueno, a mí el tema que me tocó dar para esta exposición o análisis son dos: la ley de Faraday y la ley de Ohm. Que empecemos por la de Faraday, dando unos pocos puntos. Por ejemplo, el concepto. Su concepto es la ley de inducción electromagnética de Faraday, o más abreviado, ley de Faraday, que es más sencillo. En esta se establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia en el tiempo el flujo magnético, o que atraviesa una superficie cualquiera con un circuito como borde. En esta se aplica una fórmula que, si mi editor es tan amable, la pondría por aquí o por acá, no sé, tal vez, la cual nos habla un poco acerca de Fe entre el simbolito que va a aparecer en la fórmula. Es representado a la fuerza electromotriz inducida, o más abreviado, o como cualquiera lo puede conocer, la tensión. Y la otra parte, que inicia con una D y termina con una T, es la tasa de variación temporal del flujo magnético.
Eso es un poco de la ley de Faraday, es en lo que se especifica. Podría dar un poco más de detalles acerca de ella, por ejemplo, que fue uno de los ayudantes de Faraday fue Maxwell, quien le ayudó y crearon otra diferente fórmula, que esa pues ya no entraría en esta, ya que pertenece a más adelante de la historia, pero no es muy usada. Aparte de ello, no podemos confundir, porque aparte de esa hay otra que es confundida como las leyes ohmianas de Faraday, en las cuales se habla sobre la electrolisis o leyes de Faraday de la electrolisis. Esa es con la que más se confunde esta ley. Y así es como daría un poco del tema de la ley de Faraday, ya que pues nuestras prácticas no son muy, ¿cómo podré decirlo?, en el tema de la información, sino que están más en la práctica, llevadas a varios ejercicios. Se acabó.